Bendiciones, familia en Cristo, reciban la gracia y la misericordia de Dios y gócense en cada día que Dios les regala. La enseñanza del día de ahora la estaremos viendo en Efesios capítulo 6 del versículo 10 al 18 y estaremos hablando de la importancia de la armadura de Dios, esa armadura que Dios quiere que tomemos para estar preparados y para que nosotros nos podamos proteger ante las amenazas del enemigo. No tenemos que ingeniarnos nada, simplemente ponérnosla, aceptar esa ayuda que Dios nos quiere dar por medio de su palabra. Solo tenemos que aceptarla y ponérnosla. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amados hermanos, conocer la armadura de Dios es muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente nos dice lo que cubre, sino que también nos indica los lugares que el enemigo atacará en el día malo. Déjenme decirles que el día malo nos aparece en la Biblia en el verso 13, donde nos dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y acabado todo, estar firmes. Déjenme decirles que la palabra de Dios nos dice en su contexto que Satanás tiene un día para atacar al cristiano. Y ahora te mostraré qué áreas nos protege la armadura de Dios. Área número 1 dice que nos protege los lomos. Y en el verso 14 es clara la Biblia y nos dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Amados hermanos, los lomos es el asiento de nuestras emociones. Y es muy interesante que la palabra de Dios nos dice que debemos protegerlos con la verdad. Porque según el diccionario Vox, dice que una emoción es un sentimiento muy intenso. Puede ser que este sentimiento sea de alegría o también de tristeza. También puede ser producido por un hecho, por una idea o también por un recuerdo. Y esto es muy interesante porque en el verso 16 también nos dice que una de las armas del enemigo son los dardos de fuego. Y el fuego nos indica, amados hermanos, que si la flecha no nos mata, el fuego lo hará. Y Él hará el mayor daño posible en nosotros. Y si no se logra apagar con tiempo, es muy perjudicial para nosotros. Debemos tener mucho cuidado con nuestras emociones, especialmente con aquellas, amados hermanos, que puedan desanimarnos o que puedan deprimirnos. Por esta razón, amados hermanos, Dios quiere que la verdad sea parte de nuestra armadura. Recordemos que estamos en una guerra espiritual
Y ya como nos dice en el verso 12, que no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. Y por eso también su palabra nos dice en el libro de Zacarías, capítulo 6, versículo 6, que no es ni con ejército, ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu que se ganan las batallas. Y por eso, amado hermano, Dios nos ha dejado que nos vistamos con su armadura, con esa armadura de la verdad. Y el área número 1, la área número 2 que nos protege la armadura de Dios es el corazón. Es una área muy importante, la cual nos cubre la palabra de Dios, esa armadura que Dios nos ha dejado, que es la coraza de la justicia. La Biblia es clara cuando nos dice en Proverbios 4:23, que nos dice que del corazón mana la vida. Y es más, nos dice que sobre toda cosa guardada hay que guardar nuestro corazón. Sí, porque de él mana la vida. Y déjenme decirles que durante un ataque del enemigo, él lo primero que va a atacar es nuestro corazón, porque es ahí donde está tu voluntad y mi voluntad, porque ese es el lugar donde se toman las decisiones. Y desafortunadamente mucho cristiano no cuida su corazón como debe de ser, y por eso es que tropieza. Y es que hay muchas formas de cuidar el corazón. Y de esta manera la palabra de Dios nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto nos lo dice en el Evangelio de Mateo 12:34. Entonces lo que hablamos nos indica de cómo está nuestro corazón. También la palabra de Dios nos dice que lo que pensamos nos indica lo que la persona es, según Proverbios 23:7. Y nos dice que por sus frutos nos conoceremos, y ese será el indicador de cómo está nuestro corazón, por nuestros frutos. ¿Por qué? Porque su palabra nos dice en Mateo 12:32, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Y siempre en Mateo 12:35 también nos dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, mas del tesoro saca malas cosas. Entonces, amados hermanos, debemos hacer y entregarle nuestro corazón a Cristo para guardarlo en la coraza de la justicia. Es muy importante estar alerta. ¿Por qué? Porque Satanás quiere traer un intercambio de armadura. Y es que nuestro diario vivir, en nuestro día a día, él busca que intercambiemos la verdad por el engaño. Él busca cambiar la justicia por la culpabilidad, cambiar nuestra paz por intranquilidad, nuestra fe por la incredulidad y la salvación por la condenación. Amado hermano, Satanás constantemente quiere que intercambiemos nuestra armadura, y por eso es que él nos amenaza. Y esto lo hace muy sutilmente, sin que a veces nos demos cuenta. Por eso, amado hermano, es muy importante que no te quites tu armadura, porque él viene disfrazado ya sea de familiares, se puede disfrazar de compañeros de trabajo, incluso de hermanos de la iglesia. Por eso es bien importante aferrarnos a la palabra de Dios y creerle solo a Dios sobre todas las cosas. Y ahora quiero que veamos el área número 3, que la armadura de Dios nos protege, y dice que nos protege los pies. En Efesios 6:15 nos dice: y calzado vuestros pies apresto del evangelio de la paz. Y cualquiera de nosotros podemos pensar que el evangelio de la paz se lleva en la boca, pero no.
enemigo se lleva en nuestro caminar, en la forma en que nos conducimos en las crisis de la vida. La mejor protección que como cristianos tenemos contra el ataque de la acusación del enemigo es en nuestros pies. ¿Por qué? Porque el enemigo tira dardos de culpabilidad, de acusación contra nosotros, y nos quiere atacar nuestros pensamientos, ponernos intranquilidad. Pero el Evangelio de la Paz nos dice de que tenemos que vivir una vida conforme a la palabra de Dios, y encontramos un ejemplo del caminar en la palabra de Dios en la parábola del hijo pródigo. ¿Por qué? Porque nos dice: poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El calzado es tan importante, amado hermano, porque los esclavos no usaban calzado para ese entonces, solo los hijos lo hacían. Y aquí la vanagloria de la vida había engañado al hijo pródigo, pero hay cosas que solo las da el Padre. Y cuando nosotros nos vamos lejos de la casa del Padre, desgraciadamente las perdemos. Por eso hay que proteger nuestros pies con el calzado de la paz, que solo Dios nos puede dar y que es muy poderoso para poder caminar en esta vida, amado hermano. Es muy importante. Y el área número 4 que nos protege la armadura de Dios es la cabeza. Y en Efesios 6:17 nos dice: y tomad el yelmo de la salvación. Amado hermano, la mente es el campo de batalla. Es por eso que la palabra de Dios nos manda a que tengamos mucho cuidado con lo que pensamos. Amado hermano, ¿y cómo podemos guardar nuestra mente? Pues hay un dicho que mencionan, no es bíblico, pero sí tiene un valor muy grande en la realidad, y dice que nosotros no podemos evitar que las aves vuelen arriba de nuestra cabeza. Pero sí podemos evitar que hagan nido en ella. Amado hermano, los pensamientos van a venir. Claro que sí, pero hay que tener cuidado que no hagan nido en nuestra cabeza. Y por eso la palabra de Dios nos dice en Filipenses 4:6 y 7: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amado hermano, hay que vestirnos de la armadura de Dios, pero démonos cuenta que para que esto ocurra necesitamos orar, orar y orar. ¿Qué hizo Jesús en el jardín de Getsemaní para poder calmar sus pensamientos? Él hizo 4 cosas muy importantes. Número 1 fue, Él se apartó un tiempo para orar. La oración es muy importante. También número 2, buscó gente que le ayudara a orar. La oración nos dice muchas veces en la palabra de Dios que es el arma más poderosa para el cristiano, la oración. Número 3, él buscó la voluntad de Dios. Número 4, oró hasta 3 veces. Claro que sí, la oración es muy importante y puede parecer simple, pero en realidad no lo es. Y hay que recordar siempre que estamos en una batalla y el soldado de Dios debe de ser disciplinado. Por eso es muy importante las disciplinas espirituales, el ayuno, la oración, leer la palabra de Dios es muy importante para no ser engañados, amados hermanos. Espero que conocer la armadura de Dios sea de mucha utilidad en su vida, porque este es el gran secreto de la armadura de Dios que el enemigo no quiere que conozcamos. Ahora, amados hermanos, yo les dejo, lean la palabra de Dios.
hay que orar, hay que ayunar. Es una disciplina espiritual muy importante el ayunar porque nos da una mayor comunión con Dios. Déjame en tus comentarios qué te pareció este video. Y si no estás suscrito a mi canal, puedes suscribirte, ya que aquí solo subimos contenido cristiano de la palabra de Dios. Que Dios derrame muchas bendiciones en tu vida y te cuide mucho. Bendiciones.